¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarles. Como siempre, es un placer poderme encontrar con ustedes. Es un gusto para mí poder el día de hoy darles a todos la bienvenida a este miércoles de Palabra del Señor. Así es que le damos gracias a Dios por darnos esta gran oportunidad de que hemos hecho de los miércoles ya una tradición, el que a las 6 de la tarde podamos tener estos hermosos momentos, estos cultos que buscaremos siempre que honren al Señor y sobre todo que la enseñanza de su palabra sea fundamental, sea importante para que nuestra vida pueda ser nutrida con el poder de la palabra de Dios. Así es que bueno, el día de hoy vamos a empezar, como ya lo había anunciado anteriormente, el estudio, la segunda vuelta de las solas, las 5 solas de la Reforma. Y el día de hoy precisamente vamos a iniciar con la sola Escritura. La sola Escritura. Realmente esta sola es muy importante dentro de las confesiones de fe más importantes del mundo, de las iglesias cristianas. Es muy, muy importante. En la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Londres, Bautista de 1689, la confesión de fe bautista, la Convención Nacional Bautista de México, la primer doctrina que aparece es las Sagradas Escrituras. Así es que con la ayuda del Señor, hoy vamos a empezar esta segunda vuelta de estos estudios bíblicos y hoy, el de hoy será un tema muy importante, muy relevante para nuestras vidas como creyentes, como cristianos, la sola Escritura. Así es que todos sean bienvenidos. Les invito para que se junten como familias, estén juntos, tengan su Biblia. Siempre es bueno que tengan ahí la Biblia en su mano. Vamos a hablar de ella y siempre, cada vez que vamos a predicar la palabra, tenemos que hablar de ella. Así es que tengan una libreta, una pluma para tomar notas. Siempre esto es una buena disciplina. Así es que con la ayuda del Señor vamos a empezar el culto el día de hoy. Quiero invitarlos para que inclinen su cabeza y vamos a orar. Que el Señor nos bendiga el día de hoy. Padre, gracias porque nos permites reunirnos en casa para disfrutar de tu palabra. Te rogamos, Señor, que la enseñanza de hoy sea de mucha bendición, de mucha edificación para la vida de tu iglesia bautista Esmirna. Te ruego que hoy nos uses para poder enseñar y predicar la palabra y te ruego, Señor, que también a mis hermanos les des la bendición de estar quietos, tranquilos, para poder disfrutar con sus corazones abiertos, sus mentes abiertas, para poder disfrutar de la exposición de tu palabra. Ruego que bendigas cada uno de sus hogares, cada una de sus vidas y que el día de hoy, Señor, podamos comer pastos verdes que puedan nutrir nuestro espíritu. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie
versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos, hermanos. A Él sea la gloria. Bien, mis amados hermanos, les invito para que tengan su Biblia, los textos al aparecer en su pantalla les va a ayudar mucho para que los puedan leer con su libretita, con su pluma. Como les dije hace un momento, creo que es muy importante para que podamos aprovechar la exposición que haremos hoy de la primer sola de las 5 solas de la Reforma, que doctrinalmente son un tesoro y que representan un fundamento muy importante para nuestra fe como creyentes. Así es que arranquemos, mis amados hermanos, la sola Escritura. Padre, acompáñanos en esta reunión. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. No a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria, Señor. Edifica tu pueblo hoy y usa a un servidor, que soy inútil, soy inservible, Padre, pero confío que será tu Espíritu el que enseñará tu palabra hoy, porque Él es el que nos guía a toda verdad. En Cristo oramos. Amén. La sola Escritura. Creo que es importante, mis amados hermanos, que contextualicemos un poquito acerca de este tema antes de que podamos entrar de lleno a las huellas de la sola Escritura o las marcas de la sola Escritura. Yo pienso, hermanos, que debemos empezar estableciendo que la palabra de Dios es eterna. Dios es eterno, su palabra es eterna. La palabra de Dios no surgió con las tablas de la ley con Moisés. Antes que el mundo fuese, en la eternidad pasada, en la soledad de Dios, hermanos, ya imperaba su consejo, ya imperaban sus decretos eternos. Leyendo la Escritura en el libro de Génesis, en la creación, en el origen del universo, hermanos, ¿qué fue? Fue su poderosa palabra, el medio que hizo posible todo, absolutamente todo lo creado. De todo lo que está en los cielos
de todo lo que está en la tierra, de todo lo que hay en los mares. Dios habló y fue hecho. Dijo el Señor, sea la luz, palabra poderosa de Dios, consecuencia, y fue la luz. En todo el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras, por medio de sus profetas, por medio de sus reyes, sus sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Dios continuó hablando de una manera maravillosa a través de su bendito Hijo Jesucristo, por medio de sus apóstoles. Y hoy, mis amados hermanos, hoy Dios continúa hablando a su pueblo con su palabra revelada, la cual ha sido completada y cerrado su canon, como lo veremos más adelante. Hermanos, una vez que el Señor Jesucristo resucitó y después de 40 días Él ascendió a los cielos para sentarse a la derecha del Padre y para interceder por cada uno de nosotros, sus apóstoles y todos los creyentes de esa época dedicaron sus vidas a enseñar y a predicar las Escrituras. En poco tiempo, todos ellos perdieron sus vidas en defensa de su fe, en defensa de la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de ellos fueron martirizados y asesinados cruelmente. La razón, por predicar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Los siguientes 3 siglos después de Cristo no fue la excepción. La persecución a los creyentes, a los cristianos continuó. Los martirios no cesaron. La sangre del pueblo de Dios, la sangre de nuestros hermanos en Cristo seguía derramándose a raudales. Pero todo esto, hermanos, esta masacre de hijos de Dios no cesó o no hizo que los creyentes continuaran fielmente enseñando y predicando la palabra de Dios. De hecho, entre más persecución y más martirios había, el pueblo de Dios seguía con mucho mayor potencia predicando la palabra de Dios a costa de sus propias vidas. En la época del emperador Constantino, en el siglo IV, y hermanos, por razones meramente políticas, la persecución a los cristianos se detuvo. Pero ¿saben qué pasó? También se detuvo el fuego y la pasión por enseñar y predicar las Escrituras. Aquí fue una época de silencio, de oscurantismo. El Estado institucionalizó la religión y prácticamente el imperio había tomado el control total del asunto de la fe. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó algo difícil, complicado, porque la palabra de Dios quedó a un lado y se empezó a dar relevancia a el Papa, a la iglesia, a la tradición, a los concilios, todo esto por encima de las Escrituras, o en el mejor de los casos al mismo nivel que las Escrituras. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios no estaba fuera del escenario. Él nunca cesó de gobernar y de reinar. Su soberanía jamás será frustrada por nadie ni por nada. Dios siempre mantuvo un remanente
Así como con Elías, cuando el profeta dijo: Señor, solamente yo he quedado profeta de Jehová. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No te preocupes, Elías, yo he guardado para sí un remanente. Y lo mismo pasó durante esos siglos. En el siglo XIV, hermanos, se empezaron a levantar hombres que se les conoció como los pre-reformadores. Ellos se levantaron con mucho valor, con mucha gallardía, tomaron las escrituras, empezaron a enseñarlas, empezaron a predicarlas, empezaron a promover incluso su memorización. Y en escena fueron muchos hombres. Uno de ellos, Juan Wycliffe, 1320. Este sacerdote inglés tradujo la Biblia del latín al inglés para que la gente de su país, la gente del mercado, la gente del pueblo pudiera tener acceso a las escrituras. El clero decía que la gente no entendía las escrituras, pero Wycliffe fue un defensor de que la Biblia llegara al pueblo, llegara a la gente para que la pudiera tener en sus manos y la pudiera leer y la pudiera escudriñar. A razón de eso, Juan Wycliffe fue detenido, fue juzgado, fue aprisionado. Era un hombre tan influyente que logró su libertad. Sin embargo, Juan Wycliffe, cuando él murió, fue sepultado. Y después de 40 años, en el concilio de Constanza, se determinó y se condenó a este hombre de Dios como un hereje. Y después de 40 años, repito, se ordenó exhumar sus huesos, sacar sus huesos. Ellos decían: no debe quedar rastro de este hereje. Sacaron sus huesos, los quemaron y la ceniza la echaron al río para que este río desembocara las cenizas en otro río y finalmente al mar. Y después de 40 años fue condenado a eso como un hereje. Pero hermanos, la palabra de Dios siempre trae fruto. Así es que en la República Checa hoy, en aquel tiempo Checoslovaquia, se levantó un discípulo de Juan Wycliffe, pero más bien un discípulo de Cristo, Juan Hus, y él, igual que su maestro, empezó a enseñar, empezó a predicar la palabra de Dios. Fue perseguido, fue aprisionado, hasta que finalmente fue condenado a la hoguera. ¿Por qué? Por defender la palabra, por enseñar la palabra, por predicar la palabra. Así es que fue llevado a la hoguera donde fue quemado vivo. Pero este hombre de Dios, cuando estaba su piel, sus huesos en el dolor de las llamas, él murió cantándole a su Señor un himno. Y así se despidió de este planeta. Y hombres como estos entregaron su vida, ofrendaron su vida en defensa de las Escrituras. Sin embargo, hermanos, fue hasta el siglo XVI, en el viejo continente, en Europa, cuando ahí sonó la trompeta de la Reforma y se escuchó de repente un grito en latín: la sola escritura, que quiere decir solamente o únicamente la Escritura. Esa era la voz de los reformadores, y una de ellas fue la voz del monje alemán, sacerdote y teólogo Martín Lutero. La sola Escritura es el fundamento en el cual descansan
las otras 4 solas. La sola gratia o la sola gracia, la sola fide, la sola fe, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Si unimos las 5 solas de la Reforma, diríamos, la salvación es solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, y todo para la gloria de Dios. Pongamos un ejemplo para que quede más claro, hermanos. La sola que estudiaremos hoy, de la sola Escritura, es el fundamento, es el cimiento. Y las 4 solas restantes son 4 columnas que se van a levantar ahí, de este edificio que es la fe, la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Hermanos, si la iglesia se aparta de este fundamento, de la sola Escritura, la iglesia se deslizaría al precipicio de la herejía, se perdería del camino, se perdería en el laberinto del error. Así es que esas 5 solas, en esta segunda vuelta, nos abocaremos en estos 5 miércoles. Así es que hoy hemos iniciado con el fundamento. Estudiaremos después las 4 columnas. Así es que entremos de lleno a las huellas de la sola Escritura. Primera, ¿por qué solo la Escritura? Por su inspiración. Primer huella, su inspiración. Hermanos, no existen hombres inspirados. Lo que realmente existe es palabra inspirada. Toda la Escritura, toda, es inspirada. La palabra inspirada significa exhalada por Dios. Nuestro primer texto, segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Solamente existe un texto en el mundo cuyo autor es Dios. Sí, existen muchos libros sagrados, sí, pero el único cuyo autor es Dios son las Escrituras. Hermanos, y esto hace de las Escrituras el máximo tesoro espiritual. Fuera de las Escrituras no existe en ningún lugar del mundo otro texto inspirado por Dios. La Biblia es única y toda, no una parte, no la mayor parte. No solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento, no. Toda la Escritura de pasta a pasta, desde su primer letra hasta la última letra, desde su primer libro hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Los escritores bíblicos solo fueron instrumentos que Dios escogió y usó para escribir su palabra.
Dios exhalaba y ellos escribían. Las escrituras, por ser palabra de Dios y no de hombres, son poderosamente útiles. Y el texto nos dice que son útiles para enseñar a su iglesia. Esta palabra de enseñar también se traduce como doctrina. O sea, son las instrucciones de Dios dadas a su pueblo. ¿Por qué? Porque son las escrituras las que suministran enseñanza o doctrina útil para la vida y para la piedad de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. La intención y utilidad de la palabra de Dios es y será siempre la madurez del creyente. Que sean capacitados para obedecer a su Señor. Hermanos, un cristiano inmaduro es síntoma de ignorancia de las Sagradas Escrituras. También es útil para redarguir, que también significa reprender. Sí, las Escrituras también son útiles para reprendernos. Nos reprenden de nuestro pecado, nos reprenden en nuestras creencias desviadas, nos reprende cuando pecamos, cuando contristamos al Espíritu Santo, cuando desobedecemos al Señor. Entonces entra la palabra de Dios como una aplanadora para reprendernos y direccionarnos a su camino. Es útil para corregir. La idea de esta palabra es restaurar algo a su condición íntegra y correcta. Esta palabra es única en el Nuevo Testamento. En griego era usada para levantar o enderezar algo caído. También en griego se usaba para ayudar a una persona que había tropezado para ponerla de nuevo de pie. Entonces, la Escritura no solo expone y amonesta la conducta pecaminosa, sino también muestra el camino de regreso a la vida piadosa. También es útil para instruir en justicia. Esta palabra instruir era una actividad relacionada con el entrenamiento de los niños. Las Escrituras suministran adiestramiento, entrenamiento para la vida piadosa. Y bueno, como dije antes, el fin de todo este proceso útil de las Escrituras es que cada uno de nosotros como creyentes seamos creyentes maduros. Cuando aparece la palabra ahí perfecto, no significa que nosotros vamos a ser personas sin error, perfectos al 100%, no. Esta palabra más bien va dirigida a que la palabra logra hacer de nosotros creyentes maduros, que seamos aptos para vivir en obediencia. Las Escrituras, hermanos, también proporcionan sabiduría al creyente. Segunda Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú, le está escribiendo Pablo a Timoteo, pero persiste tú, insiste en lo que has aprendido. Si hemos aprendido las Escrituras nos instan a insistir, no a desistir, a persistir. Y te has persuadido, sabiendo de quienes lo has aprendido y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. Qué bendición en una familia cuando los pequeños desde muy temprana edad son enseñados con las Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio, sí, sabio, pero ¿para qué? Para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Sí, las Escrituras nos guían a Cristo para la salvación. Un texto, Mateo 4:4. Estamos en la
la primer huella de la sola escritura, su inspiración. Mateo 4:4. Escrito está. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo de pan vivirá el hombre, no. El pan sirve para nutrir nuestros cuerpos y esto es muy importante, pero no es más importante que lo que sigue, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿qué significa escrito está? Cuando Jesús dijo a sus oyentes, escrito está, Él mismo estaba citando textos de las Escrituras. Él memorizaba las Escrituras. Son solo las Escrituras las que salen de la boca de Dios. Cada una de las 3 respuestas que Jesús dio al diablo en ese tiempo de tentación, siempre citó las Escrituras, el Antiguo Testamento. Concretamente aquí, Deuteronomio 8:3, que dice: Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermanos, este texto nos está mostrando que la Escritura, que toda la Escritura es inspirada, es exhalada de la boca de Dios. Y entonces hay poder para dar vida. Dios habla por medio de sus Escrituras para dar vida eterna. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. La carne no aprovecha para nada. Escuche, las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Amén. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, el Evangelio, da vida. ¿A quién? A aquel que está muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos exhorta por esa razón, porque es la Escritura, porque es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nos insta la palabra como creyentes. En su segunda carta, Timoteo 4:2, dice el apóstol: predica la palabra. Si escuchamos, hermanos creyentes, predica la palabra. Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Predica la palabra. Y lo reitero otra vez, no te pares aquí a dar tus puntos de vista, tu opinión, tus comentarios, a contar chistes para hacer reír a la gente. No, Timoteo, predica la palabra, porque solo la palabra es inspiración de Dios. Predica la palabra. Convence con la palabra, reprende con la palabra, exhorta con la palabra, enseña la palabra, todo con la palabra. Segunda de Pedro 1:21. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. No es voluntad humana, es voluntad de Dios. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Explico, las Escrituras no son de origen humano, no son de voluntad humana, más bien, explico, los hombres de Dios fueron llevados y movidos por el Espíritu Santo. Es Él el autor y productor del origen de las Escrituras. Esa es una primer huella de la sola Escritura.
su inspiración. Hermanos, cuando abra la palabra, póngale toda la atención porque es la boca de Dios hablando a sus hijos, a su iglesia, a sus ovejas, a su pueblo. Segunda huella, su finalidad. Su finalidad. Y cuando hablamos de su finalidad, nos estamos refiriendo a que su canon o regla está cerrado. Está finalizado. Las escrituras están completas. No falta nada. No sobra nada tampoco. El hombre, ay de él, no puede ni debe agregar enseñanzas nuevas, profecías nuevas. No debe agregar nada, pero tampoco debe quitar o eliminar alguna de ellas. No existen nuevas revelaciones, y si las hay, son humanas, no divinas. No provienen de Dios. ¿Por qué? Porque las escrituras están cerradas. No hay lugar para una letra, una palabra, un libro más. No. Todo, absolutamente todo, mis amados hermanos, pongan mucha atención. Todo, absolutamente todo lo que Dios quiso decirnos ya está escrito. Ya está escrito. Él no se quedó con alguna palabra en su boca y que haya dicho, me faltó. No, no es humano, es Dios perfecto. Todas sus palabras, todas sus enseñanzas, toda su doctrina se encuentra completa y registrada en las páginas de las Escrituras. Ninguna idea, ninguna palabra, insisto, ningún pensamiento de Dios se quedó en el tintero. Todo su consejo lo encontramos escrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18 y 19. Lea con mucha diligencia. Yo advierto, palabra de advertencia, el tema es delicadísimo. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, subraye la palabra añade. Es serio el asunto. Su palabra. Imagínate, la palabra de Dios es como agua limpia, un manantial cristalino. Añadir ideas humanas es como vaciar agua sucia, contaminada, en esa agua cristalina y pura que es la palabra inspirada por nuestro Dios. Si alguno añade, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita, ¿ya vio? Subraye la palabra quita, de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de los cuales se ha escrito en este libro. La finalidad de las escrituras están completas. Llegaron a su fin. Esa es la idea de finalidad. Llegaron a su fin. Deuteronomio 4:2. Continúa. No añadas a las palabras que yo os mando. No añadas a los mandamientos de Dios, ni quites de ellos, de modo que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os mando. En ambos textos, Dios está lanzando severas advertencias a todos aquellos que se atrevan a añadir o quitar palabras a sus escrituras.
pero hay más textos. Proverbios 36. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Hermanos, añadir palabras humanas a la palabra santa, pura, inspirada de Dios, equivale mezclar la mentira con la verdad. Y esto trae consigo reprensión severa de su autor santo. Solo Dios es perfecto en verdad. El hombre es mentiroso por naturaleza. Por eso Pablo, escribiendo a los Romanos 3:4, decía: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cualquiera que se atreva a manipular la verdad, falsear sus enseñanzas o malinterpretarlas, acarreará los justos juicios de Dios. Deuteronomio 12:32. Tendrán cuidado de hacer todo lo que yo les mando. No añadirán a ello ni quitarán de ello. Maneja dos cosas: ni añadas ni quites. ¿Por qué? Porque su palabra está perfectamente sellada. Canon cerrado. Los mandamientos de Dios vertidos en las Escrituras deben ser guardados por su iglesia con diligencia y temor. Jeremías 26:2. Seguimos leyendo la palabra. Así ha dicho el Señor: ponte de pie en el atrio de la casa del Señor y habla todas las palabras que te he mandado que hables a todos los de las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor. Ojo, primero dice: y habla todas las palabras que te he mandado que hables. Y al final dice: no omitas ni una sola palabra. Pregunta: ¿qué tenía que hablar Jeremías, hermanos? Todas las palabras que yo te he mandado que hables. No omitas ni una sola palabra. Dios mandó a Jeremías al templo. Hermanos, cuando la iglesia viene a la casa del Señor, hoy, cuando la iglesia se reúne en las casas con fines sagrados, como participar del culto que se prepara para el Señor, debemos escuchar la palabra de Dios. No la palabra del hombre. Quiero usar una ilustración. Los mensajeros, los heraldos de los reyes de aquellos tiempos eran enviados a las ciudades a publicar las determinaciones oficiales. Estos heraldos tenían que anunciar exactamente los mensajes reales, decir cosas diferentes, decir palabras no salidas de la boca del rey. La consecuencia era su muerte. Pablo, hablando de esto, y por esa razón, exhorta al joven pastor Timoteo y lo exhorta a predicar y a enseñar ¿qué? La palabra de Dios con diligencia y sumo cuidado. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No reprobado, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Los asuntos de Dios requieren diligencia. Debemos buscar siempre su aprobación. Si somos negligentes, seremos reprobados y seremos avergonzados. Dice el texto: traza bien la palabra de verdad. Y esta palabra griega da la idea o significa hacer un corte recto. Hacer un corte recto. Se refiere a la exactitud que requieren oficios como la carpintería y el arte. La precisión y la exactitud se requieren en la interpretación bíblica.
más que cualquier otra ocupación, porque el intérprete está tratando con la palabra de Dios. Algo menos que esto es vergonzoso. Hechos 20, 26 y 27 dice: por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Hermanos, el ministerio pastoral en una iglesia consiste esencialmente, en gran medida, en enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer en la iglesia. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Ya hemos visto que toda es inspirada por Dios. Por eso es que intentamos sistematizar para ir cubriendo poco a poco todo el consejo de Dios y traerlo al pueblo de Dios. Entonces, segunda huella, su finalidad. Tercera huella, su inerrancia. Su inerrancia. ¿Eso qué significa? Sin error. Sin error. ¿Eso qué significa? Sin mentiras. La palabra de Dios es verdad, es veraz. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Está exenta de mentira alguna. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Eso es la inerrancia. Tito 1:2 dice: basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del comienzo del tiempo. Del Dios que no miente. Dios es veraz. Y todo hombre es mentiroso. Dios prometió vida eterna a su pueblo desde antes del comienzo del tiempo. Dios lo cumplirá. Y todas sus promesas Él las cumplirá, porque Él no miente. Hebreos 6:18. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta por delante. Bueno, explico estas dos cosas que se mencionan en el texto. ¿Cuáles son? La promesa de Dios y su juramento. Y ambos, su promesa y su juramento están relacionados con la salvación de su pueblo. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. ¿Qué? Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y esa palabra es la que santifica a los creyentes. Proverbios 35. Proverbios 35. En este texto vamos a ver que toda la escritura es verdad garantizada, porque su autor es el Dios de toda verdad. Dice el texto: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo a los que en Él se refugian. La inerrancia de las escrituras entonces la hacen segura, la hacen firme, por tanto digna de toda confianza, de toda nuestra atención y de toda nuestra obediencia. Es la inerrancia de las escrituras lo que fija el cimiento de toda nuestra esperanza. Segunda de Pedro 1:19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. En otras versiones dice más segura. Hacéis bien
en estar atentos a ella. Hacemos bien cuando estamos atentos a ella. ¿Recuerda cuando Jesús visitó el hogar de Lázaro? Cómo sus dos hermanas, una estaba atenta a la palabra de Jesús, pero otra no estaba muy atenta. Estaba como que un ojo al gato y otro al garabato. Como que estaba lavando los trastes y medio escuchando la palabra de Dios. Como que estaba medio lavando la ropa y medio escuchando la palabra de Dios. No, la palabra exhorta. Y Jesús tuvo que decirle, turbada, turbada, tu hermana ha elegido lo mejor. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. La palabra de Dios es segura, digna de toda confianza. Es como una lámpara que da luz en la oscuridad. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el poder del evangelio, el poder de la palabra que nos trae a la salvación. Nos saca de las tinieblas y nos trae a su luz admirable. Su inerrancia es verdad. No tiene mezcla de mentira. Toda es verdad. Siguiente huella, su infalibilidad. ¿Qué significa eso? Sin falla. Sin falla. Todo lo que dice la Escritura sucederá. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. Hermanos, como todo lo que se ha dicho en ella se ha cumplido cabalmente, detalle a detalle. Cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee a los profetas y lanzan profecías mesiánicas, vemos a detalle el cumplimiento en el nacimiento de Cristo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Todas las palabras que Dios habló por medio de sus profetas se han cumplido a cabalidad. Y escuche, todo aquello que ha sido anunciado para el futuro por el propio Jesús o por sus apóstoles en el Nuevo Testamento, no lo dude, se cumplirá en tiempo y forma. Cristo vendrá en su tiempo. Juzgará a todos. No lo dude. Cristo apartará a las ovejas y les dará entrada a su reino, preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. No lo dude. Pero Él también apartará a las cabras y las lanzará al infierno. Eso también, no lo dude. Juan 10, 34 y 35. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Sí, dijo, dioses aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede ser anulada. Esta es una declaración de la fidelidad y de la autoridad absolutas de las escrituras. Algo parecido, Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Es eterna. Hermanos, todas las cosas creadas podrán pasar y ser pasajeras, como la hierba del campo, como la flor del campo de un jardín. Pero la palabra de Dios no puede pasar por alto. Se ha cumplido, y lo que está anunciado hacia adelante se cumplirá también en su debido tiempo, por la infalibilidad de las Escrituras. Mateo 5, 18. De cierto les digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que todo, no una parte, no el 99%, no, todo haya sido cumplido. El cielo y la tierra pasarán, porque así está escrito. Y en cuanto hace a la palabra de Dios, toda ella, sin faltar una letra de ella, se cumplirá cabalmente. El Señor Jesucristo está afirmando aquí que las Escrituras son infalibles y revestidas de autoridad. Una jota. La jota, mis amados hermanos, se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Sí, idioma en que se escribió el Antiguo Testamento. La jota es un trazo delgado de la pluma, como un acento ortográfico o un apóstrofe. La tilde es una diminuta extensión en una letra hebrea, semejante a los adornos en las letras modernas de hoy. Jesús usa esta hipérbole para afirmar y confirmar la infalibilidad escritural. La palabra de Dios a partir del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, mucho de lo ahí escrito se ha cumplido detalle a detalle. De la misma manera, todo lo escrito en el Nuevo Testamento y que aún no se cumple, se cumplirá detalle a detalle. Todo aquello que se encuentra registrado en las Escrituras, que aún no se han cumplido, se cumplirá en su totalidad. Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra. Imagínese usted nada más su creación, tremenda creación, el cielo infinito y la tierra. Bueno, vea lo que dice. Es más fácil que caiga el cielo y la tierra que se caiga una tilde de la ley. Siguiente huella, su supremacía. Su supremacía, supremo. Hermanos, Dios no comenta la Escritura. Él no es un comentarista, no emite opiniones, no da impresiones, no da puntos de vista. Más bien, Él determina su autoridad en su palabra. Para los creyentes, la Escritura es la única norma de fe y práctica. No existe otro libro u otra palabra que posea la autoridad absoluta, únicamente la Escritura. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es, ¿qué es, mis hermanos? Perfecta, porque es inspirada por un Dios que es perfecto. Restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Jehová es puro, alumbra los ojos. Hermanos, no existe en el mundo un texto mayor o supremo que las Escrituras. Son solo las Escrituras las únicas que poseen autoridad sobre su pueblo. Su supremacía se refleja en su perfección, en su poder, en sus testimonios, en su sabiduría, en su rectitud, en su poder para infundir gozo en el corazón. Las Escrituras no son sugerencias, son los mandamientos de Dios dirigidos a su pueblo. Son las Escrituras supremas,
porque solo ellas alumbran al hombre. Solo ellas alumbran al hombre caído en el pecado y en las tinieblas para hallar el camino de la luz y de la salvación. Son las Escrituras supremas. Sexta, su claridad y precisión. Mateo 19:4. Él respondió y dijo: ¿no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer? ¿No habéis leído? Parece que no, parece que el mundo de hoy no lo ha leído, hermano, por tantos asuntos polémicos hoy con este tema. ¿No habéis leído que el que los crió en el principio los hizo varón y mujer? ¿No han leído? ¿Leído qué? Pues las Escrituras, desde el Génesis. Encontramos con claridad la creación del hombre y la mujer, pero también del universo. Hermanos, el mensaje de las Escrituras es claro. El pecado hace que el hombre no entienda y cambie el sentido de su palabra. Sí es cierto que hay textos bíblicos difíciles, lo dice Pedro cuando habla acerca de los escritos de Pablo, pero déjenme decirles que el tema del evangelio es simple y es sencillo para que el hombre lo pueda entender. Diríamos que el mensaje central del evangelio es tan claro para que las personas puedan entenderlo. Mateo 22:31. Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Hermanos, cada enseñanza central para la salvación es perfectamente clara si tan solo se lee. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo, el regreso de Cristo, son claros en su mensaje. Solo es cuestión de leer para poder entender. Séptima huella, su suficiencia. Esto es muy importante, su suficiencia. ¿Esto qué quiere decir? No requieres más. Segunda Timoteo 3:15 al 17 otra vez. Y que desde tu niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y sigue leyendo, sigue el texto que ya hemos leído anteriormente. Hermanos, la Biblia es toda la revelación que se necesita para equipar a los creyentes para la vida y para el servicio cristiano. Las Escrituras revelan quién es Dios, quiénes somos nosotros, nuestro estado caído ante Dios, nuestro camino de redención y la forma en que debemos vivir como aquellos redimidos por Dios. La Biblia, como exhalación de Dios, proporciona todo lo necesario para comprender su voluntad para nuestras vidas. La Biblia es suficiente. Salmo 19, 7 al 9. Otra vez, la ley del Señor es perfecta. El testimonio del Señor es fiel. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdad. Hermanos, este salmo agrega una fuerte dosis o un fuerte énfasis a este principio de la suficiencia de las Escrituras. La comprensión de este principio es central, hermanos, muy importante. ¿Debido a qué? Debido a la tendencia humana en que vivimos hoy. La tendencia humana para confiar en otras soluciones a los problemas centrales de la vida. Por ejemplo, las habilidades para administrar, muy a nuestra manera, las técnicas de consejería y otros métodos que pueden proporcionar algún grado de ayuda, claro que sí, pero solo las Escrituras abordan con verdad y con seguridad los temas centrales que el hombre necesita.
la caída, la salvación a través de Cristo, los principios para vivir el cristianismo, para vivir como hijo de Dios, todo esto. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el cómo obtener esa vida lo encontramos en el texto de las Escrituras. ¿Quién no quiere vivir una vida en abundancia? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará, ¿qué hará? Lo que Él quiere. Y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Hermanos, cuando se predicó el Evangelio, y tú estabas ahí, Dios se proponía salvarte. Y lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que Dios se propone con su palabra, así será. Será prosperada. Será prosperado ese propósito divino. La palabra de Dios cumple su propósito. Prospera. Prospera para aquello que Dios se ha propuesto. Cuando un hombre o mujer es parte de ese grupo llamado, ese grupo elegido, predestinado, en el momento de escuchar el Evangelio, es tocado para recibir vida eterna, como Lidia, como Saulo, como el etíope. Dice la palabra, después de que la semilla de la palabra cayó en diferentes suelos, dice al final, pero una parte y otra parte de la semilla de la palabra cayó en buena tierra y dio fruto, una a 100, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. Octava huella de la sola Escritura, su inmutabilidad. Su inmutabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no cambia, que no varía. La palabra de Dios está firme. Es lo que es. La Escritura no cambia, ni cambiará. Tampoco variará en lo absoluto. La causa, Dios es inmutable. Y ya estudiaremos esto en uno de los atributos de Dios. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Para cuándo va a permanecer su palabra? Para siempre. Su palabra es eterna. Su palabra es inmutable. Salmo 119:160. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Eternos son sus justos juicios. Su invencibilidad, novena huella. Su invencibilidad. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios, que las Escrituras son invencibles. La palabra de Dios es como un fuego, es como un martillo que despedaza la roca. Cuando su palabra sale de su boca, no existe nada que la pueda resistir. Así ocurre en la salvación, el llamado eficaz que ya hemos estudiado en las doctrinas de la gracia. La predicación de su evangelio poderoso despedaza el corazón incrédulo del pecador. Muele el corazón de piedra hasta demolerlo bien para después colocar un corazón de carne. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Si esa es la invencibilidad de la palabra de Dios. Es invencible. No hay quien la resista. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, cuando la palabra de Dios es exhalada, hermanos, no hay poder que pueda resistir esto. La palabra de Dios no está muerta. El tiempo no le quita vigencia. Sigue siendo invencible y seguirá siendo invencible eternamente. Es eficaz porque logra cumplir el propósito eterno de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Pues es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Pueden ver el poder invencible de la palabra de Dios? No existe poder alguno que resista a su llamado eficaz. El Señor habló a Saulo, palabra de Dios poderosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre de carácter duro, un perseguidor de los creyentes, un defensor de su religión. Y Saulo, ¿cómo respondió ante la palabra invencible de Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta del hombre cuando la palabra de Dios sale con su poder invencible. Dios habló a Jonás y le ordenó ir a Nínive. Se quiso resistir, pero al final tuvo que obedecer. ¿Por qué? Porque su palabra es invencible. Usted que está escuchando hoy, usted se quiso resistir a la palabra, pero no pudo con ella. ¿Por qué? Porque usted es ese grupo del que nos referimos en los cultos pasados. Ese grupo elegido, ese grupo predestinado, ese grupo de los llamados, justificados y glorificados. Por eso usted no se resistió al poder invencible de la palabra de Dios. Todas estas huellas de la sola escritura, hermanos, estas 9 que hemos visto hoy, hay más. Tal vez estas son como que un resumen de las que quisimos compartir con ustedes. Pero todas estas, hermanos, que hoy estudiamos, quiero decirles que se encuentran en el primer artículo de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que en alguna ocasión nos sentaremos y estaremos enseñando esta confesión de fe del siglo XVII. Termino con las aplicaciones después de haber leído muchos textos bíblicos que tienen que ver con la sola escritura. ¿Por qué la sola escritura? Hemos visto 9 huellas importantes por las cuales solo la escritura. Esto fue lo que Martín Lutero se levantó, que los grandes hombres de Dios de aquellos tiempos se levantaron para defender que no, la Biblia no está al igual ni en menor grado que el Papa, que la iglesia, que la tradición, que los concilios. No, la Biblia está por encima de todo eso. Esa fue su lucha y por eso ofrendaron sus vidas y perdieron sus vidas por defender las escrituras. Y eso, mis amados hermanos, a nosotros nos debe de impactar también y nos debe hacer un llamado también para no avergonzarnos de la palabra, sino poder predicarla en todo tiempo, en todo tiempo. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Lo primero que tenemos que aprender es que nosotros tenemos que escudriñar y tenemos que meditar en las Escrituras. El Salmo 1:2 enseña: más bien, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Hermanos, las Escrituras para el creyente deben ser una delicia, y eso le lleva a leerlas y meditarlas durante el día y durante la noche, mis amados hermanos. Tenemos que escudriñar y meditar y saborear mientras se expone la palabra, hermanos. Así como cuando usted se sienta 2 horas a ver una película, a ver un partido de fútbol o de otro deporte, usted se arrima hasta su botana para que usted pueda estar sentado o acostado 2 horas continuas porque usted saborea y disfruta la película, la televisión.
con la palabra de Dios, cuando se expone la palabra de Dios, hermanos, con cuánto mucho más razón tenemos que estar atentos, deleitarnos, disfrutarla, porque es la palabra inspirada de Dios. En Hechos 17:11b leemos: pues recibieron la palabra ávidamente, los hermanos de Berea, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. Por eso me gusta cuando los textos aparecen en su pantalla. Estos hermanos de Berea, hermanos, ¿cómo recibieron la palabra? Así como la recibe usted, ¿no? Como la recibimos nosotros. Con avidez, con solicitud, con presteza, con gusto, pero también con temor y con reverencia. Así, mis hermanos, deben ustedes recibir el momento de la predicación de la palabra. En segundo lugar, ama la Escritura. Salmo 119:97. Cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Hermanos, ¿cómo mostramos amor por la Escritura? Cuando la leemos con regularidad. Usted no puede decir que ama la Escritura si la tiene arrumbada ahí y llena de polvo y la saca nada más el domingo. No diga que usted ama la Escritura, no puede ser así. Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Amén. Hermanos, el creyente que se siente agradecido con un Dios que le salvó, con un Dios que perdonó todos nuestros pecados, nuestra vida pecaminosa, sucia. El Señor por su gracia nos salvó. Pablo por eso decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, el creyente debe saborear la palabra de Dios, debe ser su deleite. En tercer lugar, obedece la Escritura. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Sí, hermanos, la Escritura se aprende, se memoriza, se escucha. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar la santidad, rechazando toda tentación para no pecar en contra de un Dios tres veces. Tres, obedece la Escritura. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sí, hermano, la Escritura debemos aprenderla, memorizarla, escucharla. ¿Para qué? Para buscar santidad, para pelear y luchar contra la tentación que nos asedia todos los días, para no pecar en contra de un Dios tres veces santo. Juan 14:23, el que me ama, mis palabras guardará. ¿Lo leyó bien? Las Escrituras nos enseñan a amar a su autor y le amamos cuando le obedecemos. Ser desobedientes a su palabra equivale a no amarle. Digamos lo que digamos. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y para que prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a tomar en posesión. Hermanos, riquezas abundantes trae la obediencia. Y no se vaya por otro lado, porque no estamos predicando prosperidad material, no. Estamos predicando prosperidad espiritual. Mateo 6:33, nuestra prioridad. Debemos buscar primero el reino de Dios, las cosas de Dios, los asuntos de Dios, porque todas las demás cosas que son basura, material, Dios se encargará.
de atenderlas como una añadidura de Él. La obediencia a su palabra, hermanos, trae vida, trae gozo, trae bendición. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? La palabra de Dios en los creyentes es para obediencia. Escucharla sin obedecerla es autoengaño. En cuarto lugar, predica la Escritura, predica el Evangelio. Segunda Timoteo 1:2, te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino, ¿qué? Que prediques la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, y todo esto con la palabra. Debemos siempre estar dispuestos para predicar su palabra, anunciar su evangelio en todo tiempo y con la autoridad que el Señor nos da. Finalmente, cree la Escritura, cree en el evangelio. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y creed en el evangelio. Sin fe en Cristo no hay salvación. Todo aquel que quiere venir y entrar al camino de la salvación necesita estas dos cosas: arrepentimiento de pecados, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros y que perdone, porque somos pecadores, que Él perdone nuestros pecados. Y la otra, creer solamente y únicamente en la persona de Jesucristo para nuestra salvación. Todo aquel que cree en Cristo, hermanos, por el mensaje poderoso del evangelio es salvo. No será condenado a muerte eterna en el infierno, porque ha creído en Cristo. Pero todos aquellos que no crean en Cristo como su Salvador, que digan yo no necesito un Salvador, yo no necesito a Cristo, están rechazando el mensaje del evangelio. Y dice la palabra, ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el Hijo de Dios. La fe en Cristo trae al pecador a salvación. La incredulidad, el rechazo a Cristo, trae al pecador a condenación eterna en el infierno. Hoy te invito al arrepentimiento. Si no te arrepientes de tus pecados, no podrás recibir el perdón de Dios. Él es perdonador. Él no echa fuera a nadie que vaya y corra a Él. Él no desecha a nadie que viene a Él en arrepentimiento y fe. Hoy te animo a que creas el evangelio, a que creas en Jesucristo y lo recibas como Señor y Salvador. Ven hoy en arrepentimiento y fe y sé salvo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, que la sola Escritura sea un sello espiritual en nuestras vidas. Padre, oramos para que cada uno de nosotros, como parte de tu iglesia, hagamos de la sola Escritura el fundamento en el cual se va a regir nuestra vida y nuestra fe. Es nuestra única norma de fe y práctica. Y permite que en esta iglesia, Señor, en este púlpito, todos los que desfilamos aquí, nos paremos aquí para predicarle al pueblo las Escrituras, solo las Escrituras. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.